Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ubaldo González, soy el entrevistador de esta entrevista y mi trabajo será hacerle algunas preguntas aquí a la ingeniera encargada en este hospital. Otra de las preguntas es, ¿qué residuos biológicos infecciosos predominan en tu hospital? Es decir, ¿qué residuos son los que más residuos desechan en este hospital? Claro que sí, buen día. Pues tenemos una diversidad de residuos biológicos. En eso tenemos pues de lo que es sangre, tejidos, órganos y algunas partes extirpadas. Las muestras biológicas que pues son usadas para lo que son los análisis químicos, microbiológicos, citológicos e histológicos. Algunos cadáveres y partes de animales que pues fueron inoculados con agentes enteropatógenos. Y pues en general también tenemos utensilios desechables. También, ¿cuáles son las principales características de estos almacenes para estos residuos peligrosos infecciosos? Para el caso de los almacenes, pues se deben contar con señalamientos y letreros que demuestren la peligrosidad de los mismos en lugares y formas accesibles. El acceso a esta área solo se permite para lo que es el personal responsable de estas actividades. En caso del diseño, construcción y ubicación de las áreas de almacenamiento temporal que son destinadas para el manejo de estos residuos, son por parte de las empresas prestadoras de servicios. Estas deben contar con la autorización correspondiente por parte de la Semarnat. Es importante que pues sepas que nosotros como generadores no contamos con espacios disponibles para construir un almacenamiento temporal, pero se pueden utilizar contenedores plásticos o metálicos para este fin, siempre y cuando pues estemos al pendiente y contemos con los requisitos necesarios. Otra de las preguntas es, ¿estos residuos que salen o genera tu hospital, cómo deben ser tratados o cómo los tratan? En general, los residuos deben ser tratados por métodos físicos o químicos. Estos métodos pues, nos deben garantizar la eliminación de microorganismos patógenos y además deben hacerse irreconocibles para su disposición final en los sitios autorizados. Bien, ¿y cómo deben ser las características físico-químicas de un autoclave para esterilizar este material médico? Sí, pues claro, en el autoclave, que es el más usado para nosotros, colocamos las bolsas rojas, deben estar bien cerradas. Las colocamos en el autoclave en 121 grados centígrados, con 15 libras de presión, y lo dejamos actuar durante 30 minutos. Pues para este caso, los residuos de plástico utilizados en el laboratorio ya nos quedan irreconocibles. Y por último, ¿existe alguna otra opción de tratamiento para estos residuos que genera el hospital? Sí, sí existen otras opciones de tratamiento para los residuos, por ejemplo la incineración, donde se realiza la destrucción de los residuos y la energía generada se puede aprovechar. Además, se adquiere una valorización energética. También está la radiación por microondas, que se aplica una radiación electromagnética de corta longitud de onda a una frecuencia característica. Y la desinfección química. Estos procesos neutralizan los patógenos mediante el tratamiento del agua de fuentes con aditivos químicos o mediante la exposición a la luz ultravioleta. Otra de las preguntas interesantes de este tema sería, en el área de generación de los establecimientos de generadores de residuos peligrosos biológicos infecciosos, ¿de qué manera podrían separar o envasan dichos residuos? ¿De qué manera es que separan cada uno de estos residuos para tener una mejor eficacia? Los residuos los separamos y los envasamos de acuerdo a sus características físicas y biológico-infecciosas. Por ejemplo, si el residuo es sangre en estado físico líquido, el envase se hará en recipientes herméticos de color rojo. Otro ejemplo serían los residuos patológicos. En este caso, si están en estado sólido, se envasan en bolsas de polietileno color amarillo. Otra de estas preguntas sería, ¿con qué características deben cumplir las bolsas de polietileno? Las bolsas de polietileno deben de cumplir, en el caso de las de color rojo, debe ser un rojo translúcido de un calibre mínimo de 200 y las amarillas también deben ser translúcidas con un calibre mínimo de 300. Además,
deben ser impermeables y con un contenido de metales pesados de no más de 1 parte por millón y libre de cloro. A su vez, deben ser marcadas con el símbolo universal de riesgo y deben cumplir con el apéndice normativo. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención y por el tiempo invertido para esta entrevista. Quisiera agradecerle a ambas por su tiempo y su generosidad. Sin más, saludos y adiós.